capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Rápidamente, en 3 mensajes anteriores, hemos hablado sobre el espíritu de sabiduría y de revelación. Claro, nosotros como cristianos del siglo XXI vivimos en una época asombrosa, una época que se distingue por varias características que no se vieron en la historia de la humanidad en los siglos que nos precedieron. Entre ellos, pues, vivimos en una época de tecnología, una época en que lo espectacular, el sensacionalismo, toma el lugar de muchas virtudes humanas. Entonces, para nosotros hoy en día, echar mano de algunos principios bíblicos antiguos, pues suena un poco así, como un poco anticuado, ¿verdad? Pero Dios llama en su palabra con mucha vehemencia, llama a volver a la senda antigua, a volver a los principios de Dios en su palabra. Y el espíritu de sabiduría y de revelación en medio de este mundo tecnológico en que vivimos es una necesidad apremiante, echar mano de la sabiduría. No todo funciona con inteligencia, no todo funciona con habilidad, no todo funciona en nuestras vidas con el coeficiente intelectual que tenemos, la capacidad que tenemos. En la Biblia, por eso dice, y he leído en los mensajes anteriores, varios textos de la Biblia donde dice que la sabiduría es provechosa para dirigir, para vivir, y el que posee la sabiduría, dice que la sabiduría le dará larga vida. Entre las muchas cosas que podemos comentar sobre el espíritu de sabiduría y de revelación, es que la sabiduría le abre puertas a usted, le abre puertas, es como el recurso que Dios le da, es como la herramienta que Dios le da para abrirle, para darle favor a usted. Por ejemplo, dice un proverbio: ¿has visto hombre o mujer diligente en su trabajo? Dice, delante de los reyes estará. Ponga atención, dice, no estará delante de los de baja condición, sino que estará delante de los reyes. Pero ¿cuál es el principio? El principio es que la persona debe ser solícito, debe ser diligente en lo que él hace. Yo leía, por ejemplo, que esto está familiarizado, todos nosotros, casi tal vez un 80% de nosotros, diría, está familiarizado con la historia del poeta más grande que Nicaragua produjo en su literatura. Y yo leía una historia personal en la historia de sus libros, una historia personal que a él le sucedió en Chile. Cuando él viajó a Chile,
allá por 1885, 88, 1890, hace más de un siglo. Y había una competencia de poesía. Todos sus amigos decidieron hacer una competencia y él escribió, improvisó unos versos. Todos sus amigos escribieron algún poema, pero él improvisó uno. Y como nosotros sabemos, este era una persona con un cerebro fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de la media normal de inteligencia. Y dice que en un papel, en una hoja de papel, supongo que así, empezó a escribir y escribió aquello que usted lo ha escuchado, que dice: este del cabello cano como la piel del armiño, juntó su candor de niño con su experiencia de anciano. No sé si alguien ha escuchado eso que él escribió. Este del cabello cano como la piel del armiño, juntó su candor de niño con su experiencia de anciano. El poema, si usted lo revisa métricamente, está perfecto. Y si revisa la musicalidad y si revisa las medidas del verso, que es la métrica, y revisa la rima, está perfecto. Pero surge en un momento de inspiración el principio de aprender a escribir bien, porque usted puede decir: bueno, yo solo escribo nada más, yo solo puedo escribir, no sé, no tengo otro oficio. Pero dice el poeta que él no pasó meses trabajando eso, simplemente estaban en una mesa redonda y él empezó a escribir eso que le abrió grandes puertas en Chile. Le abrió grandes puertas para hacer lo que nosotros hoy conocemos como el poeta universal y que modificó y transformó el idioma español. Y usted sabe que no me dirá que no, y quien ha leído sobre el poeta sabe bien que en cualquier parte donde se hable español, si alguien dice juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Todos sabemos que eso se conoce donde quiera que se hable español y se sabe quién escribió eso, donde quiera que se hable español, que es casi en la mitad del mundo entero. Entonces, cuando yo revisaba el proverbio que dice: has visto hombre diligente en su trabajo, solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y luego, claro, no voy a ponerme a leer el libro de los proverbios, ni el libro de Eclesiastés, ni el libro de Job, porque es demasiado extenso. Pero se ponen una serie de ejemplos, como es el caso de la araña, que ya se la he mencionado. Dice: ¿has visto la araña? Pregunta el libro de los proverbios. Ella teje la araña, ¿cómo se llama? La telaraña. Ella teje su tela de araña, y una tela de araña, usted puede llegar hoy a su casa y en un rincón puede encontrar a Spider-Man ahí, ¿verdad? En su casa. Pero lo que dice el proverbio es que la araña pone su tela en el palacio de los reyes. Por ejemplo, en Buckingham, en Inglaterra,
en la Casa Blanca o en el Kremlin, en Rusia, comúnmente usted puede encontrar una araña en un techo de uno de esos palacios, o en un palacio de oro, qué sé yo, en la India, en los palacios de oro que existen allí, en los templos de oro, la araña pone su tela allí, pone su tela araña allí. Y el proverbio sigue vigente, dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y el principio, por tercera vez, ¿cuál es? Que usted sea diligente en lo que usted hace. Porque usted dice, bueno, yo he hecho tortilla. Sí, pero es que vea, si las tortillas son deliciosas, las tortillas que usted echa serán de referencia. Porque yo no me como una tortilla tiesa, a menos que la tostemos, ¿verdad? A gusto. Pero lo que quiero decir es, lo que hacemos debe ser hecho de la mejor manera posible. Gloria a Dios. Y si usted revisa la Biblia insiste en los principios de sabiduría. Le voy a dar otro. Por ejemplo, leía un proverbio que dice este proverbio, el libro de los proverbios, si nos ponemos a citar, pasamos un año citando principios de sabiduría, pero dice un proverbio, que la dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Me está escuchando? ¿Qué es la dádiva? El presente le ensancha el camino. Hemos hablado de ese tema de ser dadores. Mucho hemos hablado de eso. Y uno de las áreas que el enemigo más ataca es el hecho de que seamos dadores. Porque el apóstol Pablo escribió estas palabras que dice así: doy testimonio de que las iglesias de Macedonia, en la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. O sea, que estas iglesias cambiaron la profunda pobreza por el gozo, y como eran dadores, ellos transformaron su condición de profunda pobreza. Y ellos dieron conforme a sus fuerzas, dice, y aún más allá de sus fuerzas. Entonces el proverbio, si nos logramos ubicar, dice, la dádiva del hombre le ensancha el camino. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted es un dador, ese es un principio que a usted le da favor en la vida. Gloria a Dios. Le abre camino, le abre oportunidades. Tenemos un amigo que venía mucho antes de las situaciones complicadas que se dieron en esta nación, aquí a nuestro país, y compartía aquí en la iglesia incluso, y casi siempre, digo siempre que él venía, siempre me traía un obsequio, un regalo, algunos de esos regalos extremadamente caros. Y en algunos momentos yo no me percaté de lo caro que eran los regalos, los obsequios que me traía.
Pero yo no me fijaba, nunca pregunté cuánto vale esto. O esto es de diamante, o esto es de oro, o es de plata, o es de fantasía. Simplemente yo tengo un principio. Cuando él venía, yo le tenía preparado un obsequio. Y una vez me dijo, usted me ha dado tantas cosas que es mucho más. Los regalos que yo tengo de usted es mucho más que lo que yo le he dado a usted. Pero usted revise la historia de la reina del sur que vino, no me estoy refiriendo a la telenovela o a la serie de televisión, sino a la reina del sur de la Biblia, porque así le llama la Biblia, la reina del sur. Se le llama la reina del sur, Jesús le llama la reina del sur. El libro de Reyes le llama la reina de Sabá. Sabá es lo que hoy conocemos como el Yemen, donde están los famosos hutíes en el Yemen. Es una región de Arabia hacia el sur de Arabia, una región extensa, ¿verdad?, junto al Mar Rojo. Y la reina de Sabá vino de los confines de la tierra, dice la Biblia, para oír la sabiduría de Salomón. Pero algo que allí usted va a notar es que ella traía un séquito. Un séquito era una caravana de camellos cargados de oro, de plata, de piedras preciosas, de especies, de tela, que los árabes son expertos en hacer tela fina, de telas de vestido para dárselos a Salomón. Pero lea algo, dice que lo que la reina trajo no fue comparable con lo que Salomón le dio a esta reina. El principio, por favor, si logro capturar su atención, el principio ¿cuál es? La dádiva del hombre le ensancha el camino y le llevará también delante de lo grande, dice la Biblia. O sea, usted quiere abrir el camino, quiere abrir, que usted tener favor en su vida, quiere tener favor con las personas, haga uso del principio de la dádiva. Lleve la dádiva delante de usted. ¿Ok? Porque es como cuando uno va a ver un enfermo. Uno se siente un poco mal si no bendice al enfermo. ¿Está de acuerdo conmigo? Solamente, no estoy sugiriendo nada, solo estoy diciendo que el principio dice: la dádiva del hombre le ensancha el camino. Claro, nosotros queremos, como Naamán, aquel que fue sanado de lepra, queremos verlo espectacular. Nosotros queremos ver descender fuego del cielo. Queremos experimentar esos choques eléctricos, que si lo hace alguien, lo experimenta, está bien. Pero la Biblia insiste en que hay que echar mano de los principios de sabiduría. En un contexto, digamos, muy aquí casero, muy local, muy nacional en Nicaragua, usted sabe bien que si usted, como ama de casa, usted no cocina y usted prefiere comprar comida diariamente, usted sabe bien que va a haber dos problemas. El primer impacto es la economía. El primer impacto. Y el segundo impacto será que vamos a pasar
de 150 libras que pesamos, probablemente a 300 libras, a 250 o a 300 libras, porque la comida no hecha por usted, generalmente le llevará a un sobrepeso excesivo. Entonces, una madre de familia, un padre de familia sabia, no es que no va a comprar comida. Esas cosas se hacen esporádicamente, pero sabiamente, si usted gasta, qué sé yo, $20 en una comida delivery con 300 Córdoba, puede comer toda la familia. Y ese es un principio de sabiduría. No estamos diciendo que no compremos cosas, que no compremos comida. Lo que estamos diciendo es el principio de sabiduría, que tenemos que echar mano de la sabiduría. Usted no puede ir donde la gente va. Usted no puede vivir como la gente vive. Hoy se dice las tendencias que se vuelven virales en redes. Pero uno no puede vivir así. Uno tiene que vivir con principios de sabiduría, porque la sabiduría te abrirá favor. La sabiduría te dará bendición. La sabiduría te dará salud. La sabiduría te dará larga vida. Por eso en la Biblia están escritos el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el libro de Cantares, el libro de los Salmos, el libro de Job, para poder enseñarnos principios que nos den vida y que podamos vivir prósperamente, que se nos, como dice el proverbio, que se nos ensanche el camino. Así es que en Efesios 1:15, el apóstol Pablo oraba porque se le impartiera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Es decir, que Jesús fuese revelado en la vida de los creyentes, pero que a la misma vez el apóstol oraba porque se diera sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Vamos a Daniel. Este texto yo lo cité en una ocasión anterior, en Daniel capítulo 6 y el verso 3. Y lo vamos a leer de nuevo. Un poquito de paciencia. Quienes nos ven, por favor, me dejo ubicarme en Daniel capítulo 6 y versículo 3. Dice que el rey Darío le pareció bien constituir sobre el reino. ¿Se me está escuchando, verdad? Estás hablando de todo el mundo civilizado de aquella época. No era un pequeño reino, era todo el mundo civilizado, todo el Asia, parte de Europa, parte del África, todo el mundo civilizado de aquella época, conocido. Y dice que Darío le pareció bien constituir sobre el reino 120 gobernadores o sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Es decir, para no estar atendiendo el rey Darío diversas naciones, es decir, problemas en diversas naciones. Entonces él constituye 3 gobernadores que estén sobre 120 gobernadores. Pero oiga lo que dice el verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué razón? Dice su Biblia. ¿Perdón? Pero Daniel era un ser humano, ¿sí o no? Pero dice aquí que había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, que fue efectivamente lo que hizo. Pero estás hablando
No estás hablando del primer ministro de Nicaragua ni de Centroamérica. Estás hablando de un primer ministro que tenía poder. Solo el rey tenía más poder que él. Un primer ministro que gobernaba prácticamente el mundo. Hemos leído la historia de José, pero José era gobernador de Egipto. Este era gobernador de todo el imperio de los persas, de todo el mundo conocido de aquella época. Punto. Por favor, pon atención. ¿Por qué? Porque en él había un espíritu superior. Gloria a Dios. Pregunto, ¿qué hace superior a una persona? Le hace superior la sabiduría de Dios. Por eso dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Había en él un espíritu superior. Más antes, cuando este joven llegó a la corte de Babilonia, dice que él fue hallado 10 veces más sabio que todos los sabios de Babilonia. ¿Y esto es por qué? Esto es porque Dios da la sabiduría. Dice la Biblia esto: Dios da la sabiduría y de su boca viene el entendimiento, la inteligencia, pero Él da la sabiduría. Bueno, usted dirá, yo, hermano, no fui a la universidad, yo no tengo un diploma, no soy un profesional, pero si usted le cree a Dios y si usted echa mano de los principios de Dios en la Biblia, entonces Dios le puede dar a usted un espíritu superior que le permita estar delante de la gente de alta condición, no de los de baja condición, dice la Biblia. Y usted dirá, hermano Denis, pero ¿cómo es eso de alta y de baja condición? Bueno, Jonás, que es un caso extraordinario en la Biblia. Los críticos han cuestionado la historia de Jonás. ¿Por qué han cuestionado la historia de Jonás? Por lo sobrenatural de la historia. Porque usted sabe bien, no se lo voy a leer. Jonás tenía un llamado y una misión. El llamado él era un profeta. Era llamado a ser un profeta. Un profeta es un anunciador de Dios, un proclamador del mensaje de Dios. Y segundo, él tenía una misión. ¿Cuál era la misión? Ir a Nínive y darle un mensaje a Nínive. Y el mensaje no era que iba a escribir un libro. El mensaje era simple: caminar entre las calles de Nínive y decir, de aquí a 40 días, Nínive será destruido. Eso era todo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y nada más eso. De aquí a 40 días, nada de que, hermano, abran su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 23, y vamos a leer y después vamos a ir al libro de los Salmos. No, el mensaje de Jonás era simple y claro: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál es el mensaje de nosotros hoy? Jesús viene otra vez. Si usted no se arrepiente, usted se quedará y se perderá eternamente. No nos enredemos. Ese es el mensaje de la iglesia. Jesús viene otra vez. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene. Ese era el mensaje de Jonás en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Pero la historia de Jonás es tan extraordinaria, no tanto por el pez, sino por otros aspectos también. Porque la gente, cuando se dice
que un gran pez se tragó al profeta, la gente lo ve eso como, no, eso está fuera de lo normal en una experiencia humana. ¿Cómo un pez se puede tragar a alguien y sobrevivir 3 días? Pero fíjese usted, la historia de Jonás, Jesús la avaló. ¿Me está escuchando? Como para que no quede duda, la historia de Jonás y la de Daniel también. Porque usted, estudiantes que me escuchan de las escuelas bíblicas, pastores que me escuchan, que nos ven, ustedes saben que el libro más atacado de la Biblia es el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel están los grandes principios de sabiduría. Y porque en Daniel hay 2 eventos sobrenaturales, como lo es el horno de fuego y el foso de los leones. Entonces, los críticos dicen, no, esto es mito, esto es fantasía. ¿Cómo van a ser echados unos jóvenes en un horno y que no se quemen? ¿Y cómo un hombre va a ser echado a leones hambrientos y que no pase nada? Entonces los críticos, el libro que más atacan es el libro de Daniel. Entonces Jesús habló de Daniel como para decir, para callar voces y decir, el libro de Daniel es real, es original. El libro de Daniel es genuino. Igualmente la historia de Jonás, él dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así yo estaré 3 días y 3 noches en el sepulcro, en el corazón de la tierra. Y usted escucha a los críticos sobre lo de Jonás y hablan de Jonás como que es un mito. Pero quiero resumir esto. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás no quería predicarle a la gente de Nínive, porque Nínive era la ciudad sanguinaria, así se le conocía, la ciudad sanguinaria. Cuando los ninivitas, que eran asirios, llegaban y conquistaban una ciudad, mataban hombres, mujeres y niños. Los niños los mataban, y especialmente las niñas. Si dejaban, eran jóvenes muy fuertes, muy altos, que podían servir como esclavos, o niños que tenían mucha fortaleza, que tenían muy buena apariencia, pero se le conocía como la ciudad sanguinaria. Entonces Jonás se fue, perdónenme la palabra, pero Jonás se fue con los de baja condición. Se compró un boleto. ¿A dónde? A Tarsis. Y se fue en un barco hacia Tarsis. Y la historia usted la conoce, porque Dios le hizo un llamado a Jonás. Y hoy hablo a esa gente que Dios le hace un llamado. Hoy le hablo a usted, iglesia, que Dios le hace un llamado. Y pasan años en la vida y no le ponemos atención al llamado de Dios. Hoy le hablo a usted, pastor, estudiante, que Dios le ha hecho un llamado y menospreciamos el llamado y hacemos a un lado el llamado. Triste oír que hombres que Dios ha llamado hoy son políticos. Por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar, estimados estudiantes de las escuelas bíblicas, han oído hablar ustedes de Carlos Spurgeon? ¿Han oído hablar de Spurgeon, el predicador que llenaba 3 veces el templo metropolitano de Londres los domingos? Miles y miles de personas quedaban fuera de ese templo cada domingo porque no podían, no había un lugar, no había una silla como en el templo Agua Viva donde la gente pudiera sentarse, porque había mucha gente cada domingo escuchando a Spurgeon. Y Carlos Spurgeon, ese hombre de Dios que hoy está con el Señor,
le dijo una vez a los estudiantes de la escuela bíblica, de su instituto bíblico, les dijo: nunca se rebajen a ser príncipes de Dios para ser príncipes de este mundo. No sé si alguien escuchó eso. A Carlos Spurgeon lo escuchaba la realeza inglesa, o sea, la corte, toda la corte inglesa lo escuchaba a Carlos Spurgeon, los reyes de Inglaterra y los príncipes de Inglaterra. Y delante de los príncipes, él les dijo una vez a sus estudiantes de la palabra de Dios: nunca se rebajen a ser príncipes de Dios, a ser príncipes de este mundo. Jonás te enseña no menospreciar el llamado. Jonás le enseña a no irse con la gente de baja condición. Porque lo común es que dice el refrán: ¿dónde va la Vicente? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va usted? ¿Dónde va la gente? No, no vaya usted donde va la gente. Vaya usted donde Dios le dice que vaya. Me acuerdo, escuché a este predicador, que exactamente pues yo no soy seguidor de este predicador, pero escuché a un predicador decir esta anécdota y me pareció muy bien, que era de la vida real. Fue de aquella joven que Dios la llamó. Como a muchos de ustedes Dios los llama, y muchos de ustedes están escuchando el llamado de Dios que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero no escuchamos el llamado de Dios. Y fue aquella joven que Dios le llamó siendo muy jovencita, y Dios le hizo un llamado para servirle a Dios. Y la joven dijo: Señor, permíteme casarme, y cuando me case te serviré. Y Dios la dejó y se casó. Cuando estaba casada, vino otra vez la voz del Señor por medio de un profeta y le dijo, le habló nuevamente del llamado. Y la joven dijo: Señor, espera que tenga mi hijo, y con mi hijo y mi esposo iré y te serviré. Y el Señor, la voz del Señor la dejó. Vino otra vez la voz del Señor, y la muchacha dijo: Señor, solo deja que mis hijos crezcan, se preparen y que se puedan valer por sí mismos para ir y servirte. Y la voz del Señor la dejó. Cuando vino otra vez la voz del Señor a su vida, fue nuevamente por un hombre de Dios, un profeta de Dios. Y le dijo: así dice el Señor, por cuanto no obedeciste a mi llamado, 50,000 almas se fueron al infierno en tal y en tal lugar. El día que tú te presentes delante de mí, me vas a entregar cuenta de estas 50,000 almas que se perdieron. ¿Se ha preguntado usted, Iglesia Agua Viva, jóvenes? Veo muchos jóvenes aquí este día. Los jóvenes son fuertes, pero ¿te has preguntado un día cuántas personas se pierden por causa de tu desobediencia? Y algún día te has preguntado si le vas a entregar cuenta a Dios por esas personas. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla a la iglesia, el Señor le habla con vehemencia a la iglesia y le dice: sé pues celoso. Sé celoso con el llamado. Estudiantes de la palabra de Dios, pastores, ¿son ustedes celosos con el llamado? ¿Delante de quién ustedes están? ¿Están delante del llamado? ¿Están delante de los de alta condición? ¿O ustedes, como Jonás, piensan irse con los de baja condición?
¿Cuál es su decisión? Hemos estado escuchando mucha palabra en la vida, mucha palabra. Pero necesitamos dejar de ser creyentes cebolla. ¿Sabe cómo son los creyentes cebolla? No es por el olor, sino es porque las cebollas, ¿cómo son? Hola, hola. ¿Cómo son las cebollas? ¿Ah? Perdón. Capas. Las cebollas, ¿cómo son las cebollas? Las cebollas tienen una gran cabeza y un cuerpo delgadito. Y eso es la condición de muchos hoy en día. Sabemos mucho, tenemos una gran cabeza, somos cabezones, pero tenemos un cuerpo muy flaquito. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en la obra de Dios, en el llamado de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Bendito el Señor. En el libro de Números, 2 textos más y terminamos. En el libro de Números, me parece que es Números, me dan un tiempecito por aquí de hallar el texto. Números capítulo 14. Me parece que Números 14, no tengo, vamos a ver, permítame. 14, déjeme ver. Ajá. En Números 14, perdón, Números 14, 24. Este texto tiene usted que marcarlo en su Biblia. Números 14, 24. Es la historia de los espías, cuando los 2 espías fueron a reconocer la tierra. ¿Cómo se vieron los espías? Los espías dice que se vieron como langosta. Dios no los vio como langosta. Fueron ellos, los 2 espías, mejor dicho 10, que se vieron ante los Nefilim. La palabra que ahí se usa, que no me vengan a decir estos que salen diciendo tonteras en las redes sobre las traducciones. Allí, en el original, en el texto hebreo, se usa la palabra para gigantes, se usa la palabra Nefilim. Y no me digan que no. Si usted me dice que no se usa la palabra Nefilim, me decepciona. Usted no sabe nada de la Biblia. Allí, en el hebreo, en el texto hebreo, se usa la palabra Nefilim. ¿Qué era un Nefilim? Un Nefilim era un descendiente de un ángel caído y de una mujer. O sea, eran hombres de gran estatura, casi hasta el techo, como Goliat, y que tenían una fortaleza fuera de lo común, sobrenatural. Por eso, cuando David va a pelear con Goliat, que era un Nefilim, descendiente de los Nefilim, Saúl le dice, muchacho, le dice, no pelees con él, porque ese hombre es una fuerza fuera de lo común, ha sido hombre de guerra desde su juventud, y tú eres un muchacho rubio, de buena apariencia, de buena presentación, y un muchacho de buena familia. No vayas a pelear con él, te va a destrozar. Pero claro, Saúl ignoraba lo que había dentro del corazón de David. Que David miraba el gigante y se le encendía la sangre. Le hervía la sangre del celo de Dios. En sus venas fluía el celo de Dios cuando miraba el gigante. Entonces, estos espías llegan a la tierra de Canaán y ven a los Nefilim. Y literal dice allí, literal dice, allí vimos a los Nefilim.
Se traduce gigante, pero la palabra no es gigante. La palabra es Nefilim, los caídos, los héroes, los valientes, que tenían mucha fortaleza. Dice que da a entender la Biblia que los Nefilim construyeron la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón tenía murallas muy altas. Y también da a entender que las pirámides de Egipto fueron construidas por los Nefilim. Por eso es que usted ve hoy en día, si usted ha visto en redes, ha visto los bloques que tienen las pirámides de Egipto. Cada bloque es como del grande de este templo, casi como del grande de este templo. Cada bloque. Bloques sólidos de granito que se levantaron unas altitudes que son inverosímiles hoy para la ciencia moderna. ¿Cómo se construyeron? Pues la Biblia da a entender que los Nefilim levantaron las pirámides y levantaron también en la ciudad de Hebrón. Entonces, los espías llegan allí y dicen: vimos allí gigantes, vimos Nefilim, hombres de gran corpulencia, y nosotros parecíamos como langostas. Pero Dios no ha dicho que ellos son langostas. Dios no ha dicho que usted es una langosta. Son ellos los que están diciendo: nos vimos como langostas. Ahora vea qué dice Dios. Y aquí termino. Aquí termino con esos efectos especiales de afuera. Véase cómo Dios lo ve a usted. No se vea en su condición. Porque dice David: si yo hubiese visto a mi iniquidad, a mi condición, no hubiese podido ser salvo. No se vea como usted se ve. Véase como Dios lo ve a usted. Verso 24 de Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en él? Él no se vio, él no tenía espíritu de saltamonte. Él no tenía espíritu de mono. Qué triste hoy que hoy a nuestros niños se les dice mono evolucionado en la escuela. Y de repente uno puede empezar a caminar pensando que es un mono evolucionado. Es que ignorancia. Dios no te ve como mono evolucionado. No te ve como langosta. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vio a Caleb? Dice que él lo vio con otro espíritu. Él vio los gigantes, los Nefilim, y él vio el poder de Dios operando en su vida. Por eso le dice a Caleb, a Josué, le dice que era compañero de Caleb, le dice: nadie te podrá hacer frente. Nadie. ¿Quién le puede hacer frente a usted hoy? La pobreza, la escasez, la enfermedad, los problemas, las dificultades. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Antes dice, antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Un día mi historia terminará y mi carrera terminará. Todos los hombres de Dios han terminado su carrera y yo no soy la excepción. Mi carrera terminará un día. Y un día mucha gente dirá tal vez algunas cosas buenas de mí cuando mi carrera haya terminado. Otros dirán cosas malas de mí. Pero sí es verdad algo que yo sé, que
Cuando yo empecé este ministerio en esta nación, no había un templo, no había gente, no había equipo de trabajo a mi alrededor. Yo no tenía vehículo, no tenía casa, no tenía una familia. Solo tenía una pequeña mochila que cargaba a mis espaldas con todas las anotaciones de las cosas que Dios a mí me había dicho. Y mi Biblia, todavía tengo la Biblia con la cual empecé este ministerio. Y la Biblia está allí, llena de anotaciones, de cosas que a lo largo de los años Dios me había dicho antes de que este ministerio empezara. Y yo no vi a mi condición. Yo nunca dije, ve, solo tengo una pequeña mochila con mi Biblia Thompson y con las anotaciones que tengo en mis cuadernos, en mis notas. Yo vi hacia adelante y vi la gloria de Dios. Vi hacia adelante y los vi a ustedes. Vi hacia adelante y vi más de 7,000 estudiantes que se han graduado en esta nación. Vi hacia adelante y vi las iglesias que fueron resultado de este ministerio en esta nación. Vi hacia adelante y vi una nación bendecida, y sigo viendo todavía una nación con la bendición de Dios. Bendita con la bendición de Dios, porque somos hijos de Abraham. No nos miremos en nuestra condición, mirémonos como Dios nos ve. Y voy a cerrar aquí y quiero leerle un texto de Éxodo. Éxodo. Vean qué bonito este texto, hermano. Lo voy a introducir nada más y cerraré allí y lo abordaré en otro tema relacionado. Éxodo capítulo 30. Éxodo 30. Veamos. Éxodo 30. ¿Alguien dice amén este día? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por tener la paciencia y poner atención. Y el verso 25. 30-25. Claro, estimados estudiantes y pastores que siguen este video, el que tenga oídos para oír, oiga, porque aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría de Dios. Aquí hay algo de Dios en este texto. Hay algo muy especial que Dios le dice a través de este texto, de la palabra de Dios. Ponga atención. Aquí es como para desmenuzar, como cuando una ama de casa hace carne desmenuzada y comienza a deshilachar. Es como para ponerse a deshilachar un gran trozo de carne para cocinarlo. ¿Ok? ¿Y qué dice? Éxodo 30-25. Cuando Dios le da a Moisés las instrucciones del aceite de la unción. ¿Está poniendo atención? El aceite de la unción, ¿qué era? El aceite de la unción podía tocar a alguien y transformar la vida de esa persona. Así de simple. El aceite de la unción no se le echaba a cualquiera y en cualquier lugar y en cualquier momento. No que de repente alguien dijera, a ver, les vamos a echar aceite, a ver, vamos a echarles aceite. Y empezaban a echarle aceite. No, el aceite de la unción era tan especial que solo el sacerdote lo podía impartir. Pero cuando el aceite de la unción tocaba, por ejemplo, a un sacerdote, el sacerdote era transformado porque venía algo espiritual, venía algo del espíritu que transformaba la vida del sacerdote. ¿Saben qué dice el Salmo 133? Es como
¿cómo es que dice? Mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar. Es como el buen óleo. ¿Qué es el óleo? Era el aceite de la unción. Es como el buen óleo o aceite, que no era aceite quemado. Era un perfume sobrenatural el aceite. Que cuando el aceite era esparcido, el perfume sobrenatural se esparcía en el ambiente. No tengo tiempo para esto y yo sé que ustedes están un poco preocupados por irse. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez se necesitó escuchar una palabra de Dios. Y el profeta que era el instrumento de Dios dijo: tráiganme un tañedor. Es decir, música y uno que cantara bien. Y mientras el tañedor cantaba, la palabra de Jehová vino sobre el profeta. ¿Me está escuchando? Quiere decir que Dios usa la música y usa cantos espirituales como una atmósfera en la cual Dios habla. Si usted ve en el cielo dice en Apocalipsis que se dice: santo, santo, santo es el Señor. O sea que Dios vive en un ambiente de adoración. ¿Ok? En un ambiente de adoración pura. Yo no creo en cantos que no generan un ambiente espiritual. Cantos que a veces yo los escucho un minuto y los dejo de oír porque no ministran su espíritu. Quiero decirle que Dios usa la música espiritual y los cánticos espirituales para hablar. Entonces Dios usa también el perfume de la unción, el ungimiento, para manifestarse en una persona. No hay tiempo para eso. Y ustedes no están preparados para oírme una hora más. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: harás de ellos el aceite de la santa unción, que descendía sobre el sacerdote. Y cuando ese perfume se esparcía, entonces la presencia de Dios descendía. Y Dios empezaba a hablar por medio del sacerdote. Pero ponga atención a esto: harás de ello el aceite de la santa unción. ¿Cómo dice la Biblia que es este aceite? ¿Perdón? Todos digan superior. Dice superior ungüento. O sea, que cuando nosotros somos ungidos por Dios, hay algo superior en nosotros. Hay un espíritu superior. Bendito el nombre del Señor. Es por eso la necesidad de que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre nosotros, porque es superior unción. ¿Ok? Dice: según el arte del perfumador. O sea, que el aceite de la unción o la unción de Dios es arte divino en nosotros. Es arte divino. Por eso es que la unción no tiene fotocopia. Nadie puede escanear la unción. Gloria a Dios. ¿Conocieron ustedes bien un dúo que se llamó Los Voceros de Cristo? Y los voceros llevaron
millones de almas a los pies de Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Su música llevó millones de almas a los pies de Cristo. Y digo esto con suma responsabilidad. Mucha gente ha querido imitar a los voceros, pero la unción es irrepetible. La unción no se puede escanear. ¿Se acuerdan de aquellas palabras que están escritas? A Jesús conozco y sé quién es Pablo. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? La unción no se puede repetir, porque fotocopiar, porque la unción es espíritu superior que viene de Dios. Por eso dice la palabra: nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Muchas gracias por su atención. Denle la honra y la gloria al Señor.